obviamente nada más centrado en mi materia, pero perfectamente saben que ya están en semana de exámenes, entonces creo que ya hemos citado el día que vamos a hacer el nuestro, y creo que dijimos que iba a ser el próximo lunes, ¿no? Si no me recuerdo. ¿No? ¿Cuándo? El ¿Cuándo jueves, dijimos? profesor, el jueves 10 de marzo. Jueves. Se acaba de mover el examen y se va a recorrer hacia el lunes, ¿ok? Entonces, para que lo tengan entendido, lo tengan en contexto, aunque obviamente pues, esto podría modificarse por X o Y razón, pero les avisaré con tiempo. De todas maneras, pues si estudian un buen, tienen el fin de semana para estar finos. Con lo respecto de que pudiese o no ser presencial el examen, primero quiero saber una cosa. ¿A alguno de ustedes les manifiesta un problema venir a hacer el examen a la escuela? Que porque vives lejos, que porque estás en otro estado. ¿Alguno de ustedes tiene un problema por venirlo a hacer en esa perspectiva? ¿O cualquiera puede venir? Ok, si es la neta cobardía de no querer, porque así se llama, ¿no? De no querer venir a hacerlo presencial y pensar que va a ser más sencillo, créeme que conmigo no se juega así. Hasta en línea va a ser más complejo. Bueno, no, igual de complejo. Aparte, tengo mis programitas y mis maneras de saber que pueden o no abrir algunas ventanas cuando están en un pleno examen. Entonces, si va a tener bien resguardados, no pasa nada. O sea, y creo que más para ustedes y más para una carrera tan demandante y que obviamente sitúa mucho esfuerzo de su parte, copiar para ustedes es una tontería. O sea, te creo que pueda copiar cualquier otro, pero tú que vas a ser médico que copies, no me hagas esto. Pero bueno, en fin, tengo plena confianza en la mayoría de ustedes, si no es que en todos, en la mayoría. Entonces, bueno, vamos a ir tratando eso, pero sí necesito con plena seriedad saber o tener una más o menos idea de quién no podría venir. Ok, así que mándate una listita o no sé, ahí les encargo que me mencionen quién de plano, porque no está en nuestro estado, porque vive a 24, 8, 7 horas de la escuela, no pueda venir. Bueno, en eso tendremos que barajear otras posibilidades, pero tengo que saber eso para poder diseñar la táctica de que mejor se adecue a su evaluación. Les encargo eso, quien sí pueda, pues no hay bronca, quien no pueda por X o Y razón y me dé motivos de peso, o sea, que sí me digas, no, pues es que esto lo oigo muy lejos, que no sea el miedo neto a reprobar, ¿no? Pues bueno, es válido situar ese escenario. Entonces, independientemente de si el examen es el próximo lunes o jueves, pues significa que tienes esta semana para entregarme todas las pues, tareas que tienes pendientes, ¿no? Dudo mucho, de ser sincero, dejarles otra. O sea, no sé si ya esta semana empezaron sus exámenes. Quizás sí, quizás no. De ser cierta, o bueno, ya me están diciendo, me están dando la razón. Pues obviamente no les quiero meter más peso a la canasta, ¿no? Entonces, mejor enfóquense en esos exámenes tan importantes y de mi parte ya no habría más tareas en contexto, ¿no? O sea, ya lo que les dejé, ya se los dejé y no voy a hacer más esta semana. Mande, Zaira. Entonces estaremos hasta el sábado para subir el Ah, video. ¿cuál? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Yo el sábado los voy a ver. Tienen hasta el viernes. ¿Vale? F. Bien, entonces, hasta el Vale. viernes a ver, ¿a qué hora sigo sobrio? Hasta el viernes a las 7 de la noche tienen para mandarme el video, ¿ok? Entonces, quiten esas caras, es que neta no entiendo, les avisé desde el Es inicio que ya del había dicho que parcial, hasta el sábado. bueno, se acaba de recorrer al viernes, de todas maneras, es una tarea que les dejé desde el inicio del parcial, no puedo creer neta que apenas estén enfocándose en cuándo lo van a entregar el sábado o el viernes, pero bueno, en fin, ya no entremos en controversia. Entonces, bueno, tienen hasta el viernes para entregarlo, ok, a las 7 de la noche, por favor, bien enfocaditos, fíjense, necesito buenos trabajos. Aunado a lo del artículo que les dejé, que también van a abrir unas preguntillas ahí en el examen de acuerdo a él, así que si no lo has leído o si lo vas a leer apenas, por favor, ponle mucha atención, porque trae información que plenamente yo no te dije, pero el artículo lo sitúa. Ahí te va el tip, quizás lo más importante de todo, con qué estimulan los macrófagos para generar los AM1, M2, es vital. Interleucina 4, LPS, interferón gamma, ahí sepáralos bien porque, y qué secreta, creo que es lo más importante. Quien ya lo leyó se dio cuenta que al inicio tocaban una temática como de factores de transcripción y uno que se llama HR y ese show. Eso obviamente no te lo voy a preguntar, eso ya está más adecuado hacia un proyecto pues, independiente, que básicamente fue el mío, ¿no? Pero lo que sí nos atañe pues, es todo lo que tiene que ver con inmuno, el macrófago, la expresión de citocina, las especies reactivas de oxígeno, antiinflamatorio, proinflamatorio, eso pues, al 100% importante, ¿vale?
Entonces, ánimo, quiten esas caras de depresión y recuérdalo, si odias en dónde estás, ódiate a ti mismo porque tú elegiste venir aquí. Ok, tú elegiste estudiar medicina, muy bien. Vamos a checar qué onda. Vamos a ver qué sube el día de hoy. Clase rápida, clase breve, no se estresen. Ajá. Es una de las clases, yo creo que más breves que vamos a tener. Solamente nos faltan, creo, alrededor de 2 temas. Hoy empezamos con fagocitosis. Nos metemos de moléculas de adhesión, otras cosas el próximo jueves. El próximo jueves va a estar chido porque tenemos bloque tema, examen oral, 100%, sí, regresa para quedarse. Y tenemos una pequeña dinámica que solo hacer para rifarles unos puntos. Quien ya estuvo conmigo sabe que hago algo que se llama el Cajut de la Muerte, o un título medio payaso, ¿no? Pero el punto es que vamos a echar una dinámica con preguntas, obviamente, de inmuno, que el 89.9% van a ser de inmuno, una que otra de cultura, pues, que yo considero importante que sepas, ¿no? La mayoría media porque no lo saben, pero no importa. Y quien salga en primer lugar, se lo voy a repetir el jueves para que no haya bronca, quien salga en primer lugar el jueves se lleva un punto en el examen, extra, sin broncas. Ajá. El segundo lugar, punto 5, y el tercer lugar, pues nada, porque el tercer lugar nunca valió. Ajá. Entonces, primero y segundo lugar, un punto más en el examen y punto 5 más en el examen. Y los demás, pues la bendición del Señor para que les vaya chido, ¿no? Entonces, vamos a empezar de una vez para salir temprano. Déjenme pasar lista y nos arrancamos, chicos. Denme un segundo. Que abra esta onda. ¿Dónde quedaste? Ok. Ajá. Y es este de aquí. ¿Y por qué rayos abrí mi correo? Este no. Ajá. Hay cosas que no pueden ver ahí. Ok. Armando Alcaraz. Es otro grupo, profe. Bien, todos. Antonio. Es otro grupo. Sí, ese no es nuestro grupo. ¿Ah, ese no es? No. ¿A cuál lo metías? Ah, sí, cierto. Bioquímica. Perdonen ustedes. Que bueno, de todas maneras, bioquímica está chida. Igual la quieren volver a pasar. Ok, este tampoco es, aguanta. Inmunología. Ok, ya está aquí. Freddy Alonso, Presente, profe. Mari Carmen, Presente. Hugo, Presente, profe. Itzel, Presente. Luis, Presente. Abigail, Presente. Jania, Presente, profe. Karen, Presente. Daniela, Presente. Dávila, Presente. bien, entonces Leslie, Presente. Kevin, Presente. perdón, Ernesto, Presente. Israel, Presente. Michelle, Presente. Romina, Presente. Elidia, Presente. Edson, Presente, doctor. bien, todos, Daniela, Presente. muy bien, Ivette, Presente, profe. Vanessa, Presente, profe. Guillermo, Alexis, Presente, profe. Martínez Torres, Presente. Alfredo, Presente. Anaí, Presente. Cristian, Presente, profe. Ángel, Presente, profe. ¿Me escucha? si te escucho, vientos. Bien. Litsi, Presente, profe. Irving, Presente, profe. Esmeralda, Presente, profe. María Fernanda, Presente. Luis Ángel, Presente. Andrea Presente, profesor. y Lisbeth. Presente, maestro. Bien, entonces vamos a empezar entonces, chicos. Déjenme empezar a grabar. Dale, arranquémonos entonces. Rodríguez, ayúdame, por favor, Rodríguez, señorita Rodríguez. ¿Qué vimos la clase pasada? Y neta, sí te lo pregunto, no con maña, porque no me acuerdo qué vimos porque perdí la grabación. No sé si la borré y no la... Entonces, lo que vimos la clase pasada, esa clase ya fue, ¿no? Pero tú recapitúlame, por favor, Rodríguez, ¿qué vimos? No hay problema, profesor. Vimos las células del sistema inmune innato,
Ajá. Vimos los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Sí, Vimos sí, los sí, sí. patógenos de reconocimiento. Vimos los Vientos. PRR y vimos nada más los receptores de tipo TOL y la exposición de los compañeros, que fue de los tipos de trasplantes. A la de hora y media, es correcto. Muy bien, muy bien. Entonces nos quedamos nada más en, déjame entender, nos quedamos nada más en los tipos de receptores, no llegamos a los DAMPs, por ejemplo, los asociados a daño molecular. Eso no los vimos. Nada más vimos los receptores de tipo TOL. Muy bien, gracias, muchas gracias, Rodríguez. Entonces, chicos, vamos a arrancarnos justamente con lo que menciona su compañera. Recapitulación rápida, sabemos perfectamente bien que las moléculas particularmente asociadas a este tipo de inmunidad innata, que es justamente lo que estamos tocando ahora, pues valen su actividad a través de la aseveración y de la existencia de moléculas que son capaces de reconocer otras moléculas de agentes antigénicos. Es decir, la existencia de PRRs o patrones de reconocimiento en tu célula inmune y consecuentemente la existencia de los PAMs o patrones asociados a patógenos en las moléculas antigénicas, ¿te acuerdas? Esta interacción, bueno, muy importante, bla, 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 bla. Ajá. Y luego hablamos de los TLR como uno de los quizás receptores más importantes de todos, llamados así porque, bueno, receptores tipo TOL. Hablamos de que están en 3 dominios básicos, aunque muchos dicen que 2 porque se trata del en medio, pero bueno, el externo, el de medio y el interno, ¿no? Importante que recuerdes a nivel examen y no te cases con la idea de que solamente están por fuera de la célula, ¿eh? También hay unos TLRs en los entosomas dentro de la célula. ¿Me explico? Entonces ahí como que voy a jugarte chueco en esa pregunta, bien, bien, bien adecuado, bien, bien, bien recordado. Tengo TLRs tanto en la membrana celular, la membrana principal de la célula, tanto como en los orgánulos, o bueno, en formaciones que podemos tener dentro. Hay TLRs dentro y fuera de la célula. Fuera, dentro de la célula. ¿Bien entonces? Muy bien. Eso bien atendido, porfa. Y déjame recordar, según yo y basándome en lo que dice su compañera Rodríguez, nos quedamos aquí, ¿cierto? No, sí. Sí, profe. Sí, Bien, entonces, gracias. Esta diapositiva solo para recordarles rápido que en realidad hay que reconocer que si bien muchos receptores PRRs pues desencadenan en respuestas asociadas particularmente a inflamación, pues hay que reconocer también que de hecho cada uno tiene su vía de señalización blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos PRRs estarán inclinados netamente a la inflamación, algunos PRRs estarán inclinados netamente a fenómenos antiinflamatorios, algunos PRRs estarán inclinados netamente a la activación de otras moléculas que intervengan en ciertos procesos básicos por ejemplo, el cambio de morfología o por la secreción de otras moléculas que tengan que ver. Entonces, muy sencillo. Sí, activamos los PRRs, pero cada PRR en realidad tiene su individualidad de señal. Sí, muchos van a converger, eso es cierto. O sea, muchos van a dirigirse hacia la respuesta proinflamatoria. Muchos van a dirigirse hacia la respuesta antiinflamatoria. Pero venga, cada uno tiene su especialidad, ¿no? Cada uno tiene la molécula en la cual se basa su identidad. Entonces, solo tenlo en cuenta, no te pido que te aprendas todos en ese sentido, solo que tengas esta identidad. Y ya para ir dejando de lado este tema y arrancarnos con el de hoy, bueno, ya te presenté los PRR, ya te presenté los PAMs, más atrás nos empezamos a hablar de las células de la respuesta inmune innata, pero lo interesante aquí es recapitular lo que te dije cuando empezamos a hablar precisamente de la respuesta inmune innata. Deja tú las células, la respuesta inmune innata. ¿Cómo te la presenté y te dije? ¿Sabes qué? Erróneamente muchos la clasifican como no específica. Erróneamente muchos piensan que es una respuesta inmune asociada particularmente a fenómenos no específicos, de no memoria, y entonces así la quedamos. Bueno, no. Te dije que eso es equivocado realmente. Tenemos que determinar la idea, importantemente, de que hay experimentos que sitúan que efectivamente existe una cierta memoria y una muy baja pero existente especificidad de este tipo de memoria inmune. O mejor dicho, de este tipo de respuesta inmune. Vente para acá. No te claves en esto, no te voy a pedir que me expliques el artículo, pero quiero que veas algo interesante. Ajá. Chécate este experimento.
Se infecta con una vacuna que es en contra, obviamente, de la tuberculosis, la BCG, y después se va midiendo la respuesta que se tiene después de haber recibido la vacuna al infectarse o con la misma bacteria o con diferentes bacterias. Y lo que se ve en la mayoría de los casos es que efectivamente, después de recibida la vacuna, la respuesta inmune tiende a ser más alta. La respuesta inmune, particularmente de la estirpe innata, porque aquí lo que se aislaron fueron células de la respuesta inmune innata. Ok, infectas, o mejor dicho, administras la vacuna a X o Y sujeto, después saca las células de la respuesta inmune innata, las más representativas, neutrófilos, macrófagos, bueno, un conglomerado importante, y en un reto in vitro las infectas con la misma bacteria o con diferentes bacterias, y en este artículo lo que hicieron fue medir qué tanto aumentaba la respuesta después de la vacuna. Oh, sorpresa, por supuesto que sube. Entonces, como te lo presenté hace tiempo con la CNK particularmente, eso es si no es memoria, dime tú qué es. Estás entrenando a tus células de la respuesta inmune innata para que para futuros estímulos antigénicos responda aún más fuerte. Repito, esto no te estreses, no que te voy a preguntar el artículo, pero quiero que sepas que lo que te platico está perfectamente validado con estudios científicos. Y esto a su vez se traduce particularmente en el aumento de la secreción de algunas citocinas, es decir, tu célula de la respuesta inmune innata se vuelve aún más capaz de secretar citocinas de sirve particularmente por inflamatorio. Venga, la estás entrenando para cuando después reciba un estímulo antigénico de nuevo, responde de mejor manera. Entonces, conclusión, repito, no te estreses por los artículos, ya leerás mucho cuando lleguemos a inmunopatogenicidad y esas cosas en tercer parcial. La respuesta inmune innata, claro que tiene especificidad, aunque muy baja, pero la tiene, con esto de los PAMs y el PRR, eso es un tipo de identificación y claro que tiene memoria. ¿Ok? Entonces, cuidadito con esas aseveraciones del libro de hace 24 o 25 años. No, ya la onda cambió. eh, Algunas cosas para bien, otras para muy mal, pero bueno, en el campo científico ya estamos reformando ese conocimiento, ¿vale? Y sí, cuando digo muy mal me refiero a la música, qué asco de música. Pero bueno, ya, en fin, no sigamos en este tipo de temas controversiales. No me quiero pelear con nadie, entonces continuemos. Mande, mande, mande. Mande, Ángel. ¿O quién me iba a preguntar algo? ¿Nadie? No, Escuché como que nadie. levantaron la manita. Ya, estoy todo traumado. Ok, rápido. Entonces, si hay memoria de inmunidad innata, profe, sí, te acabo de mostrar que efectivamente la hay, aunque hay que tener esto en cuenta de manera importante. Aún no sabemos en realidad qué comanda o cuáles son los factores que determinan la existencia de esta inmunidad innata. Pensamos en algunos posibles, por ejemplo, modificaciones epigenéticas, que básicamente es el ordenamiento del ADN en histonas, que te vas a volver súper mega experto cuando te vayas a biomedicina molecular en ese apartado. Reprogramación metabólica, en la cual cierta molécula por X o Y razón hizo que tus células inmunes fueran aún más capaces de responder a un estímulo antigénico. No sabemos realmente cuáles son los metabolitos, pero suponemos que existen. Ajá. Una respuesta aumentada por los factores que anteriormente te menciono, los factores o las modificaciones epigenéticas o la reprogramación metabólica. Ojo con esos dos principalmente. Tanto las modificaciones epigenéticas como la reprogramación metabólica son buenos aspectos. Se cree que ya está la mina de oro para responder en qué consiste la memoria y la respuesta inmune innata. Ajá. Y obviamente entender también los efectos de qué tanto dura esta memoria, porque sí, sabemos que la memoria inmune adaptativa puede durar años, a veces toda la vida, la secreción de algunos anticuerpos. En la respuesta inmune innata, la mayoría de los experimentos se llevan a partir de meses. Nunca se ha medido qué tanto dura este entrenamiento de la célula innata para responder a un estímulo antigénico posterior. Entonces, es una minita de estudio ahí, déjalo en pausa, no nos clavemos en eso, pero bueno, existe y hay que tenerlo en cuenta. Ya conocimos los PAMs, pero te voy a presentar otra molécula también que, si bien no está asociado a patógenos, sí está asociado a otro aspecto que también hace que la respuesta o las células inmunes lo reconozcan y reaccionen.
los DAMPs, D-A-M-P-S, estos de acá. Los DAMPs. ¿Y qué es un DAMP, profe? Patrón molecular asociado a daño. ¿Qué? Ajá. Patrón molecular asociado a daño. Eso es un DAMP. Y también lo pueden reconocer las células inmunes, profe. Es correcto, las células inmunes también reconocen los DAMPs. ¿Me dijo, perdón, DAM qué es? Patrón molecular asociado a daño. Damage, daño. Ujú. Ah, ¿y eso cómo va, profe? Bueno, de hecho los DAMPs, más que ser expresados, y quiero dejarlo bien en cuenta, bien claro esto, no es que una célula exprese un DAMP per se. ¿Cómo? Una célula no expresa un DAMP. Mejor dicho, moléculas que son residuales después de que esta célula estalló, de que esta célula se transgredió, expresan DAMPs. ¿Cómo, profe? Tu célula estalla. Y entonces libera un montón de moléculas al espacio extracelular. Esas moléculas que libera son los DAMPs, son patrones moleculares asociados a daño. Sí está quedando claro, ¿verdad? A diferencia de los PAMPs, que sí encontramos en la membrana de las bacterias y en su estructura, los DAMPs no están en la célula completita. Los DAMPs se expresan cuando tu célula explotó. Entonces, muchas moléculas residuales de esa explosión expresan DAMPs. Hoy te platico cuáles. Mano, mano. Es que entonces, bueno, serían por fagocitosis o apoptosis, o pueden ser las dos. Por necrosis, querida. Ahorita voy a eso. Aguántame. Ok, gracias. Vamos por partes, pero es por necrosis. ¿Ok? Que bueno, ya lo spoileó Mara, entonces de una vez lo dijo. Ok, Profe, entonces, dime Ángel. digamos que cuando hablamos de eso, de lo de DAMS, ¿lo podríamos poner así como, digamos, en el examen? ¿O cómo es la forma correcta de decir eso? Que la célula explota Bueno, por la la célula sufre transgresiones que la llevan a necrosis. Ajá. Ojo, qué bueno que Mar lo sacó al tema, porque yo pensaba decirlos más a priori, pero pues de una vez lo sacamos al tema. ¿Por qué mi célula explota, profe? Bueno, particularmente cuando expresan los DAMPs o las moléculas que libera expresan DAMPs, es porque tu célula tuvo un fenómeno de necrosis. Ojo, necrosis, no apoptosis. En apoptosis no estamos identificando DAMPs. Los DAMPs son exclusivos de fenómenos de necrosis. Oiga, profe, pero en la apoptosis también estallan. Sí, pero la apoptosis, cuando lleguemos a ese tema, te vas a dar cuenta que lo que salió se encierra en algo que denominamos complejos apoptóticos. Es decir, como que la célula o unos mecanismos de la célula recogen su propio desastre. Ajá, exacto, cuerpos apoptóticos. Entonces, es diferente la apoptosis de la necrosis. DAMPs, necrosis. ¿Y entonces? Apoptosis, déjala de lado, no vamos a hablar de ella ahorita. ¿Y entonces? Muy bien. Muy bien, Mar. Muy bien, Mar. Bien visto eso. Bueno, bien adelantado eso. Ok. Entendamos entonces que lo que sucede aquí, en este proceso per se, pues lo que busca realmente es eliminar los restos de células dañadas. La célula inmune innata lo que va a hacer es va a recoger el desastre que quedó después del fenómeno necrótico. Y entonces elimina células dañadas e inicia procesos de cicatrización a través precisamente de lo que vimos antes, esto del fenotipo M2 de los macrófagos, que con el artículo espero que te haya quedado un poquito más claro. Ah. Entonces, ¿cuáles son los estímulos que harían que mi célula sufriera un fenómeno necrótico? Particularmente son tres. Infecciones. Algunos tipos de infecciones resultan en necrosis. Ya te vendrá a la mente algunas varias. De hecho, vamos a platicar de un par un poquito más adelante. Traumatismos. O sea, un mega super trancazo también puede generar necrosis de tejido y consecuentemente necrosis de las células que conforman ese tejido.
Y finalmente, quemaduras. Las quemaduras también son motivos de necrosis tisular y consecuentemente necrosis de las células que conforman lo que estaban ahí. Y entonces, profe, ¿qué liberaría mi célula en un estado de necrosis que pudiera ser identificado y fagocitado por mi célula inmune? Muchas cosas. De hecho, tenía un profesor que lo mencionaba muy bien. Lo que está dentro de tu célula son demasiadas cosas. Con una célula necrótica libera demasiadas moléculas al espacio extracelular. ADN, ATP, proteínas de unión ADN, inclusive ácido úrico, por ejemplo. Y todo eso, pues no puede quedarse ahí, tiene que ser metabolizado, tiene que ser tratado por la célula inmune. Y entonces tu célula inmune llega y dice, hey, me encontré ADN, hey, me encontré ATP, que es oro molido, molécula energética, hey, me encontré proteínas de un ADN, hey, me encontré ácido úrico. Y todo eso lo comienza a fagocitar. ¿Por qué? Porque estas moléculas entonces expresan o representan, muestran DAMPs. ¿Queda claro? Tomar eso como sí. Entonces vamos a la que sigue. Ergo, te darás cuenta que los macrófagos, y es por eso que te lo decía antes, son una fregada maravilla. Las células son hermosas. Macrófagos, gracias por existir. Son buenísimos y son muy buenos y median muchísimos procesos. Entonces, aparte de ser, y de hecho hoy vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la capacidad netamente fagocítica y que se inclina a un estímulo proinflamatorio, pues los macrófagos también eliminan senescencia celular, como te lo dije hace rato, eliminación de células muertas, senescentes, que murieron, y también regeneran tejido. Es correcto, los macrófagos, particularmente los M2, como lo iniciamos platicando hace bastante tiempo, tienen esta capacidad cantada de regenerar tejido. Acuérdate, los M2 activados de una manera alternativa. Activación alternativa de macrófagos hacia el fenotipo M2. Los M2 que obtuviste por activación alternativa hacen esas dos cositas que ves ahí. Eliminación de células muertas y regeneración del tejido. Que si alguien ya se puso a leer el artículo, sabe que precisamente inducen este fenotipo con una interleucina. No te voy a decir cuál, tienes que leerlo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien, entonces. Oiga, profe, entonces, ellos regeneran el tejido, propiamente no. O sea, ellos inducen la regeneración del tejido. Hay que tener esto en cuenta. Podrán participar en un otro proceso, pero los que se encargan de eso no son ellos. Lo que hacen estos macrófagos es estimular y reclutar fibroblastos. ¿Cómo? Ajá. Esta macrófago M2, que tiene como misión regenerar el tejido, regenerar un campo tisular o regenerar un conglomerado de células, lo que va a hacer es estimular, o mejor dicho, secretar factores que estimulan el reclutamiento de fibroblastos. Fibroblastos, es correcto. Y estos fibroblastos se van a encargar particularmente, ahora sí, de sintetizar moléculas que permitan volver a fabricar matriz extracelular, que es extremadamente básica para regenerar tejido. Si tú vas a regenerar tejido, algo que no puede faltar es matriz extracelular, un sostén, ¿te acuerdas? Que permita que el tejido se lleve o se elabore de manera correcta. ¿Puede repetirme eso, por favor? Por supuesto que sí. Lo que hace el macrófago M2 para regenerar el tejido per se no es el que se pone los guantes y dice, a ver, vamos a coser esto. No, espérate. El macrófago M2 lo que hace es atraer fibroblastos, secreta moléculas que llaman quimiosinas, pero ahorita vamos a eso. Secretan moléculas que atraen fibroblastos. Dicen, fibroblastos, vengan aquí a solucionarme este desastre. Entonces el fibroblasto llega todo bonito y empieza a sintetizar moléculas de matriz extracelular. Y en regeneración del tejido, algo que es fundamental sintetizar son moléculas de matriz extracelular, nueva matriz extracelular. Gracias. No, por nada. Y no solo eso, si no te parecía poco, esta chulada de célula
también secreta factores de crecimiento. ¿Quién, profe? El macrófago M2. Los macrófagos M2 también van a empezar a secretar factores de crecimiento. ¿Factores de crecimiento, profe? Es correcto. ¿Como cuál, profe? Como el de endotelio vascular, por ejemplo. ¿Cuál? El de factores de crecimiento de endotelio vascular. Ah, ¿y eso para qué, profe? Bueno, factores de crecimiento de endotelio vascular generan nuevos vasos. Algo que necesitas a fuerza si vas a regenerar tejido. ¿Estás de acuerdo, no? Genera nuevos vasos y entonces, ya, matriz extracelular, nuevos vasos, ya lo demás, pues conforme división celular, para rellenar ese hueco que se generó. Primero Ernesto, después Mariana. ¿Esto estaría directamente relacionado con la hemostasia? La homeostasis Hemostasia. celular. Oh, la de sangre. Ajá. Si tomas en cuenta, es que depende del ángulo en que lo veas, si tomas en cuenta que pues el macrófago está viajando en la sangre, es parte entonces de este enorme fluido, pues entonces sí, o sea, sí estaría un poquito involucrado. Ajá. Y Mariana, dime. Ese factor que dijo, ¿tiene alguna forma de escribirse como en siglas o algo así? ¿Que nos puede Factor de decir? crecimiento del endotelio vascular. Hijo, yo me lo sé por nombre. Seguramente siguen siglas, pero yo me lo aprendí con nombre y apellido. Ok. Perdóname. Imagínate en inglés. A ver, factor de crecimiento del endotelio es F, no, G, F, B, no sé, algo por ahí, a ver. Nada más lo vas a encontrar como route factor endotelio, no sé, algo bonito en inglés que como no estudias en Washington, pues te lo voy a preguntar como factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Y entonces? Pero sí existe, o sea, seguramente existe, pero pues, perdona que mi invitado inglés no ayude ahorita. Me lo puedo imaginar, pero no quiero decir una burrada, entonces ya, vamos a dejarlo como factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Y entonces? Sí, gracias. No, por nada. Entonces, hasta aquí, ¿dudas, chicos? Entonces, profe, ya terminamos de hablar de macrófagos. Claro que no, estudiante promedio. Aún no terminamos de hablar de macrófagos porque estos tienen una maldita maravilla en todo lo que hacen. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que los hace famosos, la fagocitosis. Porque sí, secreta quimiosinas, secreta factores de crecimiento, atrae fibroblastos, regenera tejido, pero un fagocito es un fagocito, o un macrófago es un fagocito, y un fagocito lo es porque se come células o se come bacterias. Y hoy vamos a empezar a hablar de eso a grosso modo. Ergo, pasamos al siguiente tema, que no te estreses, es bastante rápido, pero conceptualmente es importante que lo domines. Vente para acá. Vamos a hablar entonces ya de inicio con la estimulación per se del sistema inmune adaptativo. No miento. Este tema es para después. No, olvídalo. Este va después. Bueno, que si lo tomas en cuenta y si tomas la idea de que el macrófago al fagocitar prepara moléculas para presentárselos a los linfocitos T o B, hace sentido, pero antes de hablarte del sistema inmune adaptativo y cómo se estimula particularmente por estas células innatas, estas son las conclusiones de lo que ya hablamos. Entonces, si las notaste, chido. Hoy vamos a hablar de fagocitosis. Ajá. Hoy vamos a hablar de los momentos, factores, de los escenarios que permiten que se lleve a cabo la fagocitosis, el por qué, cómo, cuándo y cómo le hacemos y para qué, obviamente. Aunque sí notarás que quizás me salte algunos puntos netamente importantes, pues porque es muy mecanístico y te puedo cantar 84 clases de fagocitosis porque está bien chida, pero por ahora quiero que la conozcas bien, nada más, ¿va? Entonces, atención con el título, no es ninguna declaración, es el título de la clase, nada más. Entonces, vamos a empezar, ven para acá. Sencillo, súper sencillo, la fagocitosis, los fagocitos. Entender un proceso fagocítico es entender la palabra, entender las raíces etimológicas que nos siguen aquí. Fagei y citos. Comer células. La fagocitosis es un proceso celular inducido que se basa particularmente en engullir células, comérselas para pronto. Ahora, comérselas con dos fines que quiero que tengas en cuenta, no solamente este bueno, en el contexto celular, obviamente, no solamente este
y te deshago, o te como y te mato. Este como, te proceso y posteriormente te uso para preparar a mi sistema inmune adaptativo. La fagocitosis es un proceso complejo, es un proceso importante, que sí es súper base de la respuesta inmune innata, pero conduce a la activación de la respuesta inmune adaptativa. No te preocupes si no entendiste algo de lo que te acabo de platicar, vamos a irlo tocando poco a poquito, pero para que tengas en cuenta que este proceso no es lo más sencillo del mundo. Vamos por partes. ¿Qué iniciaría? O sea, ¿cuáles serían los motivos particulares que harían que mi célula fagocítica entrara en acción? Particularmente son dos. Un proceso infeccioso y consecuentemente un proceso inflamatorio. Ojo, el proceso inflamatorio va después del proceso infeccioso. Eso que tienes ahí son los dos procesos básicos que permiten el inicio de un proceso fagocítico. El proceso infeccioso y consecuentemente el proceso inflamatorio. El proceso infeccioso se refiere a qué, profe? A la entrada de un agente patógeno, a la entrada de un estímulo antigénico, que para el caso particular de los fagocitos se da más o fagocitosis se da más en bacterias y parásitos. ¿Algunos virus los puede cachar? Sí, pero es más diseñado para bacterias y parásitos, precisamente por lo que vimos antes, estos patrones moleculares asociados a ellos. Pero de que se puede, se puede, ¿eh? Se podrá comer virus también, pero vamos por partes. ¿Cómo iniciaríamos este proceso? Obviamente tenemos que hablar, y te lo voy a mencionar nada más, creo que lo podíamos tocar un poquito más la próxima clase, de que tu macrófago tiene un precursor. Tu macrófago, así como hay precursores de linfocitos T, como hay precursores de células plasmáticas como los linfocitos B, pues el precursor directo de tu macrófago se llama monocito. ¿Un qué? Un monocito. Ah. Dicho monocito entonces es el precursor de los macrófagos. Un monocito se diferencia a macrófagos. La mayoría de ellos, ojo, o me refiero particularmente a los macrófagos, se instalan en tejidos. Las células de Kupfer, la microvía del cerebro, pero bueno, no solamente tenemos macrófagos en este contexto instalados en tejidos, tendremos uno que otro circulante que está ahí como de policía mediando o viendo qué está pasando. Ok. Entra un estímulo antigénico, una bacteria, como lo ves acá arriba, vente. Y entonces el macrófago que está en circulación sanguínea, pues no es como que luego la bacteria, o tenemos que esperar a que la bacteria viaje hacia la circulación sanguínea para que el macrófago actúe o la célula fagocítica actúe. Bueno, vamos a decirle célula fagocítica, ahorita no me quiero celebrar. El prototipo es el macrófago, sí, pero hay más células fagocíticas. Tu célula fagocítica va a llegar a él antes de que, de hecho, la bacteria llegue inclusive al flujo sanguíneo. Entonces, esa célula fagocítica, mira, se empieza a meter por el endotelio vascular, chécate, se empieza a colar por aquí y llega entonces a la bacteria para poder engullirla. Ese apartado es extremadamente importante, esa capacidad neta que tiene el macrófago, la célula fagocítica, de meterse entre los espacios intersticiales dentro del endotelio vascular y viajar hacia el estímulo antigénico, que en este caso obviamente se encuentra representado por la bacteria. De hecho, una vez realizado esto, el macrófago tiene todo el potencial de empezar a secretar lo que denominamos quimiosinas con Q, que reclutan a su vez a otros macrófagos para que le echen la mano, para que le hagan el paro, para que le tiren esquina. ¿Ok? Ese fenómeno se llama quimiotaxis. Muy interesante, muy bonito de ver, de hecho. Ah. Oiga, profe, y este hecho, esta capacidad que tiene per se mi macrófago de meterse entre esos espacios y llegar entonces al estímulo antigénico, ¿tiene nombre? Claro que lo tiene. Diapédesis. Ahí lo tienes enfrente, el proceso de diapédesis. Fundamental, extremadamente fundamental. ¿Hecho? ¿Se entiende el concepto de diapédesis? Tu célula fagocítica abandona el flujo sanguíneo, abandona el vaso sanguíneo en donde esté y entonces se dirige hacia el estímulo pasando por los espacios endoteliales. ¿De acuerdo?
Chulada de célula. Chulada, pero bueno. Vente para acá. Sigamos entonces. Hay que tener algo en cuenta, que quiero que dominemos bien. La fagocitosis, sí muy especial, sí muy importante, sí muy interesante, pero sigue siendo endocitosis. La fagocitosis es un tipo de endocitosis. Ojo con lo que te dije. Repito, la fagocitosis es un tipo de endocitosis. Que de hecho lo generalizamos diciendo que la endocitosis es el proceso a través del cual las células engullen, comen, absorben material fuera de las mismas. Es importante determinar algo porque en ocasiones se puede confundir o tengo ciertos entendidos de que se confunden con algo. Hay dos tipos de endocitosis, que creo que lo sabes desde secundaria. La fagocitosis y la pinocitosis. ¿Ambos son engullir, profe? Es correcto, ambos engullen material. Entonces son lo mismo. No, absolutamente no. No son lo mismo. Ah. ¿Y cómo los diferencio, profe? Vente para acá. Hay dos argumentos fundamentales para diferenciar fagocitosis de pinocitosis. El primero, la naturaleza de la absorción. Te explico. La fagocitosis tiene una inclinación extremadamente marcada a procesos inmunológicos. Si tú hablas de fagocitosis, estás hablando de la acción de células del sistema inmune. Ese es el primer argumento. En la fagocitosis, profe, claro, si tú escuchas fagocitosis, que tu mente te traslade luego a células inmunes, estarías al 100% bien. Y la pinocitosis, profe, también engulle material, es correcto, pero la pinocitosis, por ejemplo, se aplica más para agua. O sea, cuando una célula hace pinocitosis, lo que ingiere mayoritariamente es líquido y una que otra macromolécula, como proteínas o lípidos. ¿Correcto? Ah, eso es más como nutricional la pinocitosis, profe. Estás en lo cierto, muy bien. Es correcto. No tan inmune, es más nutricional la pinocitosis. Oh, y luego tenemos un tercer caso del cual no voy a hablar ahorita, pero te sonará ciertamente conocido, que es para absorber o integrar moléculas lipídicas a la membrana de la célula. Se llama endocitosis mediada por receptores. ¿Te suena, verdad? Clatrina, receptores recubiertos de clatrina. Ah, los traumas, la guerra que tuviste en bioquímica, los recuerdos, exacto. También es un fenómeno de absorber. Lo viste en bioquímica seguramente y no te acuerdas mucho, pero bueno, hay receptores mediados por clatrina. ¿Nos vamos a enfocar en esos? Pues claro que no. Vamos a enfocarnos en este. Es el primer argumento, el por qué estoy engullendo. Ya diferenciaste, ¿no? Entre los primeros dos. Segundo, ¿qué tan grande es lo que estoy engullendo? Fundamental también saber eso. La fagocitosis engulle moléculas grandes, realmente grandes, de 1 micrómetro para arriba. La pinocitosis no. La pinocitosis engulle moléculas pequeñitas, de menos de 1 micrómetro. Repito, en la fagocitosis lo que engullimos generalmente son moléculas grandes. Una bacteria, tú dime. Entonces estamos hablando de 1 micrómetro para arriba, o 1 micrómetro. En la pinocitosis no. Son moleculitas de agua, son algunas macromoléculas como lípidos o proteínas. Bueno, lo que vas a engullir es generalmente menor a 1 micrómetro. Bueno, no general, es menor a 1 micrómetro. ¿Correcto? Muy bien. Te dije que eran dos diferencias básicas entre pinocitosis y fagocitosis, ¿no? El por qué lo engullo y el tamaño de lo que engullo, ¿cierto? ¿Dominadas esas dos? Pues como aquí es feria y me gusta darte más opciones, son horribles eso, pero me gusta darte más opciones, ajá, ahí te hago una tercera del por qué diferenciarlas, ¿ok? Ve, sí, ya sé, trae topper porque hasta para llevar vas a tener. Vente por acá.
Otro motivo, otra razón, otra circunstancia para diferenciar una de otra, vente. En la fagocitosis, lo que estamos generando cuando absorbemos la bacteria en contexto o el resto celular, bueno, la bacteria, vamos a ponerle prototipo. Cuando absorbemos la bacteria, lo que generamos es algo que se llama vacuola digestiva. ¿Qué? Ajá, esto de aquí. También le dicen endosomas, aunque para fines inmunológicos, lo que está generando es algo que se llama vacuola digestiva. Te voy a explicar más o menos el caminito que sigue para degradar. Pero por ahora, lo que comí, lo que ya se metió, es una vacuola digestiva. Si estamos hablando de fagocitosis, estamos hablando de la existencia de vacuolas digestivas. Uh-huh. Y en la perdón, y en la pinocitosis, profe, vesículas. En la pinocitosis se llaman vesículas. Ah, entonces, ¿cómo lo empaqueto? Sería la tercera diferencia, profe. Es correcto, mi querido estudiante primedio. ¿Cómo lo empaqueto es la tercera diferencia? Dime, Towers. Entonces, si hablamos de la fagocitosis, no necesariamente va a seguir la vía lisosomal si dice que entonces no es endosoma o si la sigue. No, claro, pues es que te Ah, estás ok. adelantando, querida, porque esa vesícula digestiva se va a fusionar con los lisosomas para poder degradar el material. No te adelantes, Mariana, no estamos corriendo, ¿ok? Sorry, ¿Queda? No te preocupes. ¿Quedan claras esas tres diferencias, chicos? ¿Para qué lo engullo? Ajá. ¿Cuál era la segunda? el tamaño. El tamaño de la molécula engullida. Y tercero, cómo empaqueto lo que me comí. Profe, ¿me puede repetir la última, la de cómo la empaqueto? Absolutamente. Si hablamos de fagocitosis, lo que generas es una vacuola digestiva. Fagocitosis es una vacuola digestiva. Ajá. Y en pinocitosis es más sencillo. En pinocitosis pues, es una vesícula. Son bolsitas muy bonitas, chiquitas. Ajá. ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. No, por nada, Herrero. Vente para acá. Si ya entendiste esa diferencia, y obviamente es pregunta abierta de examen el que me diga estos tres aspectos, vente para acá. ¿Por qué me célula endocitosis, profe? Ya olvídate de fagocitosis y pinocitosis en general. O sea, ¿por qué mi célula engulliría material externo? Es la pregunta premium del asunto. Por muchos factores. La célula mete material a sí mismo o a sí misma por muchas razones, por nutrición, como lo vimos particularmente para la pinocitosis, para activar vías de señalización también, para reciclar membrana, que eso es muy interesante. Hay secciones de membrana que necesitan ser reciclados y entonces la engullo para crear o restringir una nueva aseveración de membrana. Es muy interesante, pero no es netamente para fines inmunológicos. El mitosis, 100%. División celular. ¿Qué tendría que hacer? Pues obviamente tener la capacidad entonces de engullir moléculas que me permitan dividirme, particularmente en algunas energéticas, pero bueno, algunas señales de división celular que notarás después. La migración también es muy importante. Tenemos que detectar y engullir algunas moléculas que nos sirvan como señal de o indicio de moverse, de migrar, también es importante. Pero obviamente el que vamos a ver ahorita, el que quiero que domines lejos de estas, es este de aquí, por fagocitosis, que netamente se inclina muchísimo más a fenómenos inmunológicos, y siendo que estamos en inmunología médica, pues las demás que queden de experiencia, pero esta última la tienes que dominar chido. Esto sitúa entonces que tu macrófago tenga la capacidad de modificar su membrana para estirar algo que se llaman pseudopos, que son como estas manitas que ves aquí, que no son más que extensiones de membrana, y agarrar a las bacterias, literalmente cacharlas, atraparlas. Un punto extremadamente importante de la endocitosis per se, y particularmente de la fagocitosis, perdón, es el reordenamiento del citoesqueleto. Cuando una célula hace fagocitosis, tiene que reordenar de manera muy interesante el citoesqueleto de su membrana. Eso que ves ahí, tener la capacidad de polimerizar algunas moléculas que te voy a decir ahorita
para poder generar estas extensiones que, repito, se llaman pseudopos, con P primero, P, pseudopos, y agarrar y cachar a las bacterias. Es un fenómeno profundamente complicado, profundamente bien concertado y que tiene que ver con un montón de vías de señalización, pero es muy celular. Ergo, solamente quiero que lo conozcas cuando lo domines. ¿Ok? Dentro de todas las moléculas que participan en este reordenamiento del citoesqueleto, profe, ¿hay unas muy importantes? Sí. Las dos GTPasas. ¿Qué? Ajá. Si yo te hablo del reordenamiento del citoesqueleto, quiero que tengas en cuenta dos GTPasas, dos enzimas que hidrolizan GTPasa. ¿Qué es GTP? Guanina trifosfato. Guanosina. Exacto, trifosfato de guanosina. Guanosin trifosfato. Ajá. Ah, dos GTP. ¿Cuáles son esas, profe? RAC1 y calmodulina. A nivel examen, son las principales GTPasas que participan en el reordenamiento del citoesqueleto de células fagocíticas, RAC1 y calmodulina. Ahí las tienes enfrente. RAC1 y calmodulina. ¿Vamos chido? Bien. Entonces, ¿qué hacen esta RAC1 y calmodulina? Bueno, desatan vías de señalización, que te repito, no quiero que te hagas experto en ellas, pero que terminan con un efecto profundamente interesante. La polimerización, ajá, y la ramificación de filamentos de actina. Otra vez, la polimerización y la ramificación de filamentos de actina. ¿Filamentos de qué, profe? De actina. Ah, o sea que no solamente es polimerizar, sino también ramificar para que saque su patita, bueno, patita, su pseudopo y agarre la bacteria. Es correcto. Es correcto. De actina, profe, exacto. Y si tú te acuerdas, la actina es la proteína más abundante en la membrana celular. Es una proteína de membrana. Así de sencillo, la actina. ¿Entonces? ¿Vamos bien? Profe, el último que dijo de ramificación de filamentos de actina, ¿me puede repetir? Es que se me acordó. Sin problema. Lo que hace estas GTPasas, calmodulina y RAC1, lo que hacen es polimerizar y ramificar actina. Y eso, si tú polimerizas y ramificas, haces que el pseudopo salga y cache la bacteria. Algo vital para el macrófago. Si no hace eso, pues es difícil que pueda comer. Digo, no es como que la bacteria diga, ay, ven, cómeme. Pues no, ¿no? La bacteria va a intentar huir. Y ahí va el macrófago. Si has visto el video, se ve muy chistoso. Se ve muy padre cuando lo ponen con fondo de Linkin Park. Ahí va el macrófago atrás de la bacteria y hasta que la alcanza allá. No se ve en el video, pero para poderle engullir, la agarra con sus pseudopos. Ajá. Bien, entonces. Acuérdate, RAC1 y calmodulina. Chuladas de proteínas. Regresemos ahora vayámonos al particular campo de los fagocitos, que, bueno, mi inclinada predilección hacia los macrófagos hace que cuando hablo de fagocitos, te diga el prototipo, el macrófago, pero en realidad hay muchos tipos de fagocitos que pueden ser clasificados en dos tipos, los profesionales y los no profesionales. Hay fagocitos, repito, profesionales y fagocitos no profesionales. Oh. ¿Cuáles son los profesionales, profe? Los prototipos, los típicos, los máximos exponentes. Macrófago, te lo dije. Neutrófilos, granulocitos, células dendríticas en su generalidad y mastocitos. Esos 5 son las células fagocíticas profesionales. Macrófagos, neutrófilos, granulocitos,
células dendríticas y mastocitos. ¿Quién de esos es el mejor, profe? Pues el que está hasta arriba, papá. Macrófagos. Aunque todos pueden, o sea, todos tienen la capacidad de fagocitar de manera profesional. Ahorita decimos quién le dio ese título, por qué les decimos profesionales. Y del otro lado, vente, tenemos los no profesionales. Es decir, no lo hacen porque quieran, sino porque tienen que. Vamos a llamarlo así. Que ya habíamos hablado de esto antes, que eran como los inducidos, de fagocitosis inducida. Los fibroblastos, las células epiteliales y las células mesenquimales. Esas tres, por favor, anótalas. Son las células fagocíticas no profesionales. Ajá. Los fibroblastos los ubica, las epiteliales también. ¿A alguien le suenan las células mesenquimales? Creo que no, ¿verdad? No las habíamos platicado nunca, ¿no? ¿O sí? ¿Qué son las células mesenquimales? Pues el tejido conjuntivo embrionario, ¿no? Que tiene capacidad totipotencial, es correcto. Muy bien, Marianita. Que es una célula que dice, pero tú vas a decir, oiga, profe, pero si es como, si tiene la capacidad de diferenciarse, pues ¿cómo va a comer si todavía no sabe ni qué va a hacer? Ah, lo que sucede es que estas células tienen así características fibroblastoides, o sea, parecen fibroblastos. Pues. Antes de decidir qué van a hacer, parecen fibroblastos. ¿Me explico? Eso hace que tenga capacidad fagocítica. No profesional, ojo. Repito, morfología fibroblastoide para las mesenquimales. Ya después se decide y termina siendo un condrocito, un osteocito, hasta adipocitos a veces llegan, pero pues ahí son otras cosas. Ajá. Bien, entonces vente para acá. Oiga, profe, ¿y quién les da ese título? O sea, ¿quién dice tú eres profesional, tú no eres profesional? ¿Quién media entonces esta capacidad fagocítica, profe? Receptores. Las células profesionales fagocíticas tienen receptores. Las no profesionales, no. Ah, los receptores, profe, es correcto. Si tu célula fagocítica tiene receptores, es profesional. Si no los tiene, pues no. Muchos de ellos ya los vimos. Particularmente los TLR son un tipo de receptores, acuérdate. Las opsinas que reconocen precisamente las moléculas que aderezan a la bacteria en el proceso de opsonización, que veremos después. Receptores que se llaman opsinas, TLRs. Receptores FC es correcto, también receptores FC, entre algunos otros, no son los únicos, pero son importantes. Hazme sentir profundamente orgulloso. Receptores FC. ¿Cómo? ¿Cuándo hablamos de eso? ¿De las cadenas de los anticuerpos? Excelente, Zaira, estás ahí, querida. ¿Te acuerdas que te dije que los anticuerpos, cuando tenían su reacción FAB y su reacción FC, dije, la FC sirve mucho para procesos fagocíticos? Ah, pues ahí está. Se te pega el anticuerpo, deja su colita afuera y entonces el macrófago dice, ay, FC, no, 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 no. ¿Lo ves? Ah, bien ahí, Zaira, bien ahí. ¿Vamos chido? Bien, entonces. Dato de suma importancia que tiene que ir a tu mente. Hay tres receptores FCs muy importantes. El receptor FC gamma, el receptor FC alfa y el receptor FC epsilon. Gamma, alfa, epsilon. Así de sencillo. ¿Tengo que anotar los subtipos? Pues obviamente no, no te estreses. Solo por R, los receptores FC, hay tres tipos especiales en humanos identificados. El FC gamma, el FC alfa y el FC epsilon. Oye, ¿el gamma por qué se llama así? Ah, bueno, porque el anticuerpo, el FSL pertenece a un anticuerpo inmunoglobulina gamma, el IgG. Ah, o sea, el FC gamma es de los IgGs, ajá, de las inmunoglobulinas gamma. Oiga, y el FC alfa, la inmunoglobulina A. Oh. Oiga, ¿y el epsilon? ¿El epsilon de qué es? La E.
Es correcto. La FC epsilon es de la inmunoglobulina E. ¿Cuánto de niños aprender eso? ¿Listos? Vente para acá. Aquí no vamos a profundizar tanto, creo que va a ser un tema que toquemos más a grosso modo el próximo jueves, es de la existencia de lo que denominamos el sistema fagocítico mononuclear, que a grosso modo son los macrófagos cuando se instalan en diferentes tejidos, que obviamente sitúa entonces una diferenciación en sus características, inclusive membranales, aunque todas sirven para fagocitar, pues el hecho de que se establezcan en X o Y tejido les da características particulares. Las células de Kupffer en el hígado, las de Langerhans en la piel, los histiocitos, los alveolares, los osteoclastos, las células epiteloides. Venga, hay muchos tipos. Y lejos de que se sepan los nombres que tendrás que sabértelos el jueves o los veremos el jueves, pues venga, está denotado el hecho de que están presentes en múltiples tejidos porque su importancia es básica y vasta a nivel respuesta inmune innata. Fases de la fagocitosis, ahí te van. 4. Hay 4 fases de la fagocitosis. Anótalas y deja espacio. Reconocimiento, ingestión, digestión y excreción. Las 4 hermosas fases de la fagocitosis. Que de hecho, pues cada una es súper sencillo de entenderla. Vamos por partes. Reconocimiento, ingestión, digestión y excreción. Vente para reconocimiento. Sencilla, lo que vimos hace rato. Todo empieza cuando tu célula fagocítica reconoce un patrón molecular asociado al patógeno de tu bacteria. Y entonces, con sus bonitos receptores, estira sus pseudopos y toma la bacteria en contexto. Ese es el reconocimiento, reconocer los patrones que tiene, las moléculas que la conforman, de lo cual ya vimos mucho, entonces no te voy a repetir eso. Hecho el reconocimiento, pasamos a la ingestión, que es profundamente importante. Como lo puedes ver ahí, una vez que la trajo hacia su membrana, empieza el proceso de asimilación, el proceso de absorción, de ingestarlo propiamente. Una vez que lo ingestamos, ojo, ¿qué era, profe, una vacuola digestiva? Sí, que también en los buenos y famosos barrios de Inmuno le denominamos fagosoma. Esa vesícula digestiva que ya se metió a la célula y que tiene la bacteria ya adentro, se llama fagosoma. Oh, y luego, profe, bueno, ya la encerraste y la tienes dentro de la célula, no la vas a estar paseando. Tienes que iniciar el proceso de ruptura, tienes que transgredirla y básicamente matarla. Digestión. ¿Cómo hace ese fagosoma para digerir a la bacteria que lleva adentro? Ese fagosoma se une a lisosomas, se fusiona a lisosomas. Y en el proceso de digestión tenemos la estructura prototipo que se llama el fagolisosoma. ¿Qué, profe? El fagolisosoma, que es la unión del fagosoma con lisosomas, de la cual ya hemos hablado, lisosomas bastantito. ¿Qué tienen los lisosomas? Enzimas hidrolasas, pero no solo eso. También tienen proteínas catiónicas, por ejemplo. Tienen lactoferrina, por ejemplo. Intermediarios del oxígeno y del nitrógeno también, óxido de nitrógeno. ¿Qué está diciendo? Oh, ya te los voy a explicar, no tengas miedo. Pero repito, no todos son enzimas. La complejidad del lisosoma sitúa que hay muchas moléculas allá adentro. Te lo enseñé con enzimas porque sí, rompe, pero hay más moléculas que ayudan a casi siempre digo groserías, a deshacer a la bacteria. ¿Ok? Ah, vente para acá. Porque ya que tienes tu fagolisosoma, pues lo que corresponde entonces es, ojo, excretar ese material. Parte importante. No es que excrete todo. No lo avientas por ahí nada más.
Muchas de esas moléculas que resultaron del proceso de unión del lisosoma y el fagosoma, muchas de esas moléculas se van a quedar con tu fagocito y las va a presentar en su membrana. ¿Las va a qué, profe? A presentar en su membrana. Acuérdate que estas células fagocíticas, pues muchas de ellas, particularmente hablando en orden de potencial, bueno, las que mejor lo hacen serían las profesionales, que luego suben las determinantes antigénicas a su membrana. Oh, súper chido el proceso. Obviamente, si tuviéramos que elegir uno de estos como el más importante, unos opinarán, no, el reconocimiento porque entonces la cacha. No, porque la ingestión porque está metiendo a la célula. No, bueno, ergo, y siendo que estamos intentando defender la integridad de la célula, pues el proceso más importante por mucho sería la digestión. Ya te caché, ya te metí, ahora te deshago. Dato importante. La digestión de la bacteria capturada en este fagosoma o en este fagolisosoma sigue dos caminos. O puede seguir uno de dos caminos, de hecho. ¿Cuál es la variante, profe? ¿De qué depende que siga uno u otro? Oxígeno. Tenemos digestión dependiente de oxígeno y tenemos digestión independiente de oxígeno. Repito, tenemos digestión dependiente de oxígeno y tenemos digestión independiente de oxígeno. ¿De acuerdo? Ah, profe, entonces es como el ejercicio anabólico y aeróbico que si tiene oxígeno, cállate, no va por ahí. Tiene que ver con si tu célula va a consumir oxígeno para poder degradar. ¿Me explico? Pero fíjate, ahorita lo vas a ver, no te estreses. Ya ánimo, quiten esas caras de derrota mundial. Nos faltan 3 diapositivas, ya nos vamos. ¿Ok? Y creo que esta parte que te voy a decir ahorita es casi la más importante de toda la noche. Entonces ponle atención, ¿verdad? Esta digestión es básica que la aprendas. Vente para acá. Vamos a empezar con la digestión dependiente de oxígeno. Es una vía de señalización importante que lo que genera es algo que denominamos especies reactivas de oxígeno. ¿Qué? Y otras moléculas que también son muy reactivas y que sirven para matar a tu bacteria, pero la digestión dependiente de oxígeno es súper, por el nombre te lo dice, pues es súper bien encaminada a generar especies reactivas de oxígeno, que no es más que, pues sí, básicamente oxígeno que está todo desequilibrado, que está todo activo, hiperactivo y va a empezar a destruir lo que se le ponga enfrente. Vamos por partes. Esta digestión dependiente de oxígeno sigue 3. La vía de señalización es larga, pero te la voy a hacer sintetizada bastante. Primero, dentro de tu macrófago hay una enzima muy importante, si no es la que más importante porque se asocia a una enfermedad, que permite que este proceso se desencadene, que permite que este proceso suceda. La NADPH oxidasa. ¿Qué? Ajá. Adentro de tu macrófago hay una enzima vital para este proceso. La NADPH oxidasa, bueno, la NAD reducida oxidasa. pH sería mejor. Ah, entonces pon esto en contexto. Tu macrófago ya engulló a la bacteria, ya la tiene en un fagosoma y después la unió al fagolisosoma. Entonces tu célula fagocítica la va a digerir dependiente de oxígeno. Voy a usar una enzima, la NADPH oxidasa, que lo que va a hacer es que el macrófago empiece a consumir mucho oxígeno, que empiece a internalizar mucho oxígeno. ¿Con qué fin, profe? Crear algo que denominamos el ion superóxido. ¿Qué? Ajá. Tu macrófago empieza a ingerir mucho oxígeno y para que con ayuda de esta enzima, la NADPH oxidasa genere un ion que se llama el ion superóxido. Y ya con eso, profe, no, aguanta. Porque luego usa otra enzima, que es como la segunda del proceso importante, la superóxido dismutasa. ¿Qué? Ajá. Usa una enzima que se llama la superóxido dismutasa. ¿Qué ves aquí? Superóxido dismutasa.
¿Y esa qué hace, profe? Ah, resulta que la superóxido dismutasa agarra este ion superóxido y se vente para acá. Y la superóxido dismutasa, esta enzima entrando en contacto, estableciendo interacción con el ion superóxido, genera el súper conocido y por todos usado peróxido de hidrógeno. ¿El qué, profe? El peróxido de hidrógeno. Eso que te pusiste en tu cambio de ciclo para el cabello para cambiar todo de color y que nunca más y tomaste fotos y nunca estoy tan contento de la persona en la que me he convertido. Ridículo, ridícula. No, no, no. Ese peróxido de hidrógeno, y eso también, deja tú el apartado estético que realmente se ve pobre, ¿no? Esa moda que tienen de cabello rosa hoy en día, que todos reggaetoneras, pero bueno, ajá. En fin, perdón. Si alguien ofendí, perdón. Puro amor aquí, ajá. También, seguramente alguna vez te pasó que te cortaste o algo, no tenías alcohol, ponte agua oxigenada. Ah, ¿para qué me la puse, profe? Ah, porque ese peróxido de hidrógeno es súper agresivo para las bacterias que te pudieron entrar ahí. Lo que ves, o sea, básicamente tu macrófago está replicando lo que tú haces afuera, ponerte peróxido de hidrógeno, ponerte agua oxigenada. ¿Por qué? Porque esta molécula ya es agresiva en contra de la bacteria, ya le empieza a cortar, a matar. ¿Lo ves? ¿Y dónde está esto, profe? Ah, en el lisosoma, obviamente. Te dije que también teníamos, aparte de enzimas hidrolasas, estas moléculas que transgreden a la bacteria. ¿Y entonces? Esto que te estoy diciendo está pasando en el lisosoma. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ah, profe, entonces ya terminó el camino. Claro que no, hijo mío. Falta el último paso de la vía. Vete para acá. Ok, ya entró en juego la NADPH oxidasa, ya entró en juego la superóxido dismutasa. Ahí se acabó el juego. No, porque inclusive en ese peróxido de hidrógeno que de por sí ya se está usando, puede actuar otras enzimas que se llaman peroxidasas. Peroxidasas, es correcto. Y entonces, este peróxido de hidrógeno, jugando con las peroxidasas y también interaccionando con hierro, míralo tan bonito, peroxidasas, hierro y peróxido de hidrógeno generan algunas moléculas muy importantes como lo son el ion hipoclorito. ¿Qué? Ajá, el ion hipoclorito. Y algunos grupos oxidrilos que también funcionan para matar a la bacteria. Oh, peroxidasa, hierro y peróxido de hidrógeno generan iones hipoclorito y iones oxidrilo. Hipoclorito, profe, como que con el que trapeo, es correcto, muy bien. El ion hipoclorito, o mejor dicho, el hipoclorito per se es súper agresivo. Si alguna vez te ocurrió la superfabulosa idea de trapear y no te pusiste guantes y andabas agarrando el cloro ahí con el trapeador, sí trapeo, bueno, es que no sepa por qué no lo hago. Sí, ayer trapeé con el trapeador y entonces después de un rato empezaste a sentir como tus manos así todas, pues como blanquecinas y mucosas. Lo que pasa es que es tan agresivo el hipoclorito que te está afectando el tejido. Si te afecta el tejido celular, lo que no le va a hacer a una bacteria, ¿lo es? Oh, exacto. Todo marcha, todo concuerda. Y aquí podríamos decir que la vía dependiente de oxígeno, pues ya tuvo la asimilación o la fabricación de las moléculas que tienen que ver con la degradación bacteriana. Entonces aquí la podríamos parar. Esto que te acabo de decir en estos 3 pasos es un súper resumen porque hay intermediarios importantes, pero con esto la dominas. De esto. Aquí puedes ver, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, por acá está el hipoclorito, acá están las enzimas, mira, aquí está la pobre bacteria que la vas a atacar la vas a agarrar a palos a la pobrecita con todas estas moléculas. Muy bien. Esto, dato súper importante, esta digestión dependiente de oxígeno es la que denominamos como estallido respiratorio. ¿El qué, profe? El estallido respiratorio. Ponle ahí. Ah, dependiente de oxígeno igual a estallido respiratorio. Es correcto. Ah, se llama así porque mi macrófago está respirando. Cállate, claro que no. Se llama así porque el macrófago está metiendo oxígeno.
para poder hacer este proceso. ¿Recuerdas que iniciamos diciendo eso, no? Ah, bueno, este no es que esté respirando per se, es que está metiendo el oxígeno para hacer todo el proceso que te acabo de platicar. Por eso le decimos el estallido respiratorio. ¿Vale? Y el otro es más sencillo, y te lo voy a decir súper rápido, porque no va a ser para nada el más exitoso. Sí, existe este de acá, el independiente de oxígeno, pero para nada se compara con el dependiente. O sea, sí lo logra y sí participa y sí colabora, pero no es nada, no se acerca ni tantito a nivel de éxito que tiene el dependiente de oxígeno para degradar bacterias. El independiente de oxígeno considera ciertos mecanismos y consecuentemente productos específicos de los mismos, la mayoría súper básicos. Vamos a verlos. Acidificación. Que es sencillo entenderlo, ¿no? Si tú te acuerdas, las hidrolasas que tenemos en los lisosomas son ácidas, porque el pH de los lisosomas es ácido, bueno, el interior del lisosoma. ¿Esto ayuda para matar a la bacteria? Sí, digo, podría aguantar, pero pues, obviamente algo le vas a hacer. Ah, ¿hay otros, profe? Obviamente hay otros, querido. Péptidos antimicrobianos. ¿Qué, profe? Péptidos antimicrobianos. Esos sí son importantes, fíjate, aunque de nuevo, no es como que tenga el mismo éxito que el de al lado, pero funciona. Particularmente las primeras, las defensinas. Ponle péptidos antimicrobianos, defensinas y proteínas catiónicas. De estas dos, la que más destaca, son las defensinas. Su mecanismo es muy chistoso, muy interesante. Lo que intentan las defensinas y lo que logran es hacer hoyitos a la bacteria, la agujera. Entonces, cuando la agujeras, pues hay un fenómeno de osmosis y de concentraciones y ¡pum! Suena. Ajá. Eso hacen las defensinas, lo agujeran a la bacteria. ¿Correcto? Enzimas, estas pues, obviamente ya te las dominas, ¿no? Particularmente de la lisozima y las hidrolasas ácidas. ¿Cómo, profe? Ajá. La lisozima y las hidrolasas ácidas son las enzimas que más tienen que ver como mecanismo independiente de oxígeno. Ojo, particularmente la lisozima ataca más a bacterias gram positivas. ¿Qué? Ajá. La lisozima actúa más sobre bacterias gram positivas que tienen una capa gruesa de peptidoglicano, membrana. Es más restringido su uso. O sea, la lisozima actúa sobre estas bacterias. La hidrolasas ácidas, pues todas las demás, o sea, es más general. Ajá. Oh, y estos últimos también son muy interesantes. Competidores. ¿Cómo, profe? Competidores. Como la lactoferrina o la proteína de unión a la vitamina B12. Repito, competidores, lactoferrina y proteína de unión a la vitamina B12. ¿Por qué se llaman así, profe? Bueno, resulta y resalta que tu bacteria o las bacterias, no, si quieres tuya, que la bacteria, bueno, ya sabes que comiste tacos, sí, pero bueno, que la bacteria también necesita moléculas para poder hacer división bacteriana. Una de las tantas, hierro. Una de las tantas, vitaminas. O sea, no es como que, ay, la voy a hacer porque quiero. Ay, qué aburrimiento, vamos a dividirnos. No, o sea, tiene su mecanismo, vaya. Y entonces, ¿qué hace la célula? Pues secreta lactoferrina. Y esa lactoferrina va a quitar los iones hierro. Y entonces la bacteria va a decir, como el Travolta del meme, ¿y el hierro? Pues ya no se va a poder, ya no va a tener cómo dividirse. Ya no va a tener cómo hacer su gemación. Bueno, no gemación, su división bacteriana. ¿De acuerdo? O lo mismo con la vitamina, son moléculas que se necesitan para la división bacteriana. ¿De acuerdo? Vente para acá, ya casi terminamos. Ahora, todo parece muy bonito, ¿no? Ay, tenemos un buen de mecanismos, profe, para poder equilibrar a las bacterias. No tienen oportunidad en contra de nosotros. Si tanto han subsistido las bacterias, es porque han encontrado mecanismos para evadir la fagocitosis.
No vamos a clavarnos tanto en ellos porque cuando ya empecemos a ver enfermedades, ya nos meteríamos un poquito al campo molecular, pero te platico de 3 casos. Lo que hacen algunas bacterias, por ejemplo, las de influenza o las de neumonía, las que te dan influenza o neumonía, lo que hace Treponema pallidum o lo que hace Mycobacterium leprae. Vente para acá, muy a grosso modo, solo para que lo sepas. Por ejemplo, las bacterias como la de lo que te da neumonía o la que te da influenza, ajá, porque si hay una Haemophilus influenzae, muy bonita, muy interesante, lo que hacen de manera extremadamente interesante, o lo que hicieron, mejor dicho, aquí se sigue evolucionando, pero lo que hicieron fue reforzar su pared bacteriana. ¿Cómo? Sí, reforzaron su pared bacteriana. ¿Para qué, profe? Para evitar la acción de las defensinas. ¿Te acuerdas que te dije que esta molécula defensina le hacía hoyitos a la bacteria? ¿Cómo respondieron estas bacterias en contra de estas defensinas? Ah, pues hago más gruesa mi pared bacteriana. La hago tan gruesa que las defensinas no me van a hacer nada. No vas a lograr agujerarme por ese medio. No solo eso, tener una pared bacteriana más fuerte, aparte de defenderte mejor en contra de las defensinas, pues evitan que el pH ácido pues las altere, las pueda romper. Oh. Entonces no tenemos oportunidad contra ella. Pues claro que sí, te dije que estos mecanismos que evade son los independientes oxígeno, ¿lo ves? Pero tenemos los otros que igual, por más reforzada que estés, te voy a fregar. ¿De acuerdo? Aunque repito, siguen evolucionando, no es como que mañana nos puedan matar. Espero que no, pero podría pasar. ¿Lo ves? Vente para acá, porque esta de abajo es profundamente interesante. Treponema pallidum. ¿Te suena Treponema pallidum? ¿Qué te da si tienes Treponema pallidum? Alguno de ustedes quizás le dio. No, no es cierto. Muchos papas a lo largo de la historia murieron de eso. Sífilis. ¿Qué? Ajá. Digo, perdón, pero pues la historia sabe que tengo razón, ¿no? Pero sí, o sea, Treponema pallidum genera sífilis. Por amor de Jesucristo. ¿Y eso qué, profe? ¿Qué tiene que ver con el escape de la fagocitosis? Ahí te va. Es una esperoqueta, gram positiva, no gram negativa, si no mal recuerdo. Pero bueno, eso ya son efectos per se. Resulta que la táctica de esta infeliz es mimetizarse. ¿Qué? Ajá. Resulta que la táctica de Treponema pallidum es recubrirse de fibronectina. Una vez que entra a tu célula, se recubre, o tu cuerpo se recubre de fibronectina. Bueno, no a tu célula, a tu cuerpo. Recubre de fibronectina. ¿A alguien le suena la fibronectina? ¿No? Es una molécula que usa tu cuerpo para reparar tejido. Cuando vas a reparar tejido, sintetizas fibronectina. Entonces, ergo, se expropia. Entonces, cuando el macrófago o la célula fagocítica llega y dice, hay sífilis, sífilis. Ah, no, espérate. Y le empieza a censar. No, pues tiene fibronectina, la fibronectina es mía. Y ya se va. Ah, no, pues esto no. Y entonces, ¿quién gana? La sífilis, maldita sea. Y tu vida de pecados es correcto. Es compleja. Aguas con eso. Ajá. Y el último también es profundamente interesante, el Mycobacterium leprae. El Mycobacterium leprae es correcto. Lo que hace este pequeñín de aquí es dejarse comer. ¿Qué? Ajá. Se deja comer. Como alguno de ustedes, sí, eso es correcto. Ajá, se deja comer y dice, hey, ya, cómeme. O sea, ni siquiera le huye, dice, vente para acá, cómeme, soy tuyo, ¿no? Estoy despechado, ven y hazme tuyo, exacto, si llega. Entonces el macrófago llega y se lo come. Ajá. Ah, pues qué fácil. Lo que hace este Mycobacterium leprae es dejarse comer porque lo que puede hacer es inhibir el fagolisosoma, la formación del fagolisosoma. Y entonces sí, ya lo metiste, está encerrado en tu fagosoma, pero inhibe que el fagosoma se una a los lisosomas. Entonces está ahí todo feliz viviendo dentro del macrófago. Y entonces dice el macrófago, hey, no puedo con estos, ayúdenme. Y llegan otros macrófagos y empiezan a comer ese micobacterio, pero ninguno los puede matar.
Y entonces el micobacterium se queda viviendo en tu macrófago y te friegas. Porque inevitablemente lo enferma y lo mata. ¿Lo ves? Jesús Cristo es correcto. Entonces, no, pues, obviamente no son tontas las bacterias, ni ya han intentado, y hay otros mecanismos mucho más avanzados, pero no los vamos a ver ahora. Ya para terminar, solamente te platico de una enfermedad, y repito, súper platicadita porque, de hecho, el último tema del parcial, bueno, no, el tercer parcial aborda puras enfermedades inmunes. Tenemos una que se llama enfermedad granulomatosa crónica. ¿Cuál, profe? Enfermedad granulomatosa crónica. Anótale, por favor. Oh. ¿Y esta qué, profe? A grandes rasgos, ahí te va. Es un tipo de inflamación crónica, inflamación, nótese aquí, ajá, que surge del intento de las células de combatir un agente externo. Esta enfermedad no solamente se deriva de una sola bacteria, de hecho hay varias enfermedades, ahorita les voy a demostrar, que son capaces de derivar en enfermedad granulomatosa crónica. Forma entonces, se llama así porque se forman granulomas, que son lesiones, mira aquí se ven. Estos son granulomas. Y se considera una reacción, o se considera que tiene una reacción de hipersensibilidad tipo 4. No te estreses por eso, vamos a llegar a alergias y vas a saber cuántas reacciones de hipersensibilidad hay. Pues como te digo, la característica principal del granuloma pues, es componerse de células profundamente interesantes. Células linfoides que se quedan ahí, eh, células epiteloides también quedan ahí, células gigantes multinucleadas también quedan ahí atrapadas, intentando combatir algo que definitivamente no van a poder matar. Te voy a explicar por qué ahorita. ¿En qué deriva esto? ¿En qué deriva la enfermedad granulomatosa crónica? Deriva en que el tejido en cuestión va a sufrir necrosis. Se va a necrosar, se va a necrosar. Y entonces va a tener fibrosis. ¿Y eso qué deriva, profe? Se les empieza a caer pedazos de piel. Todo porque te digo. Profe, entonces aquí el maldito malnacido es la bacteria. De hecho, no. Esta enfermedad sucede cuando tus mecanismos que acabamos de repasar, dependientes o independientes de oxígeno, no funcionan. O sea, tu macrófago es inoperante, no puede matar lo que absorbió. Entonces, repito, esta enfermedad deriva de que todos los mecanismos que acabamos de ver no funcionan. Y entonces empieza a fagocitar a la bacteria en cuestión que te voy a mencionar ahorita, que son varias las que te pueden derivar en esto, y no las vas a matar, solamente las vas a acumular, 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 hasta generar esto de acá, los respectivos granulomas. ¿Por qué no puedo usar mis mecanismos, profe? Porque te falta la enzima NAT pH oxidasa. La primera enzima de mi proceso dependiente de oxígeno es correcto. No la tienes. Y al no tenerla, resultado, ineficacia total para poder hacer tu mecanismo per se de fagocitosis dependiente de oxígeno. Oiga, profe, pero todavía me queda el otro, el independiente. Pues sí, pero te dije que es que así no servía. Así hará lo suyo, pero hace su luchita, pero no logra grandes cosas. ¿Me explico? Profe, tengo una duda. Dime, Rero. ¿Los tipos de digestión se hacen los dos siempre o de qué depende que se haga uno u otro? Se hacen los dos, de hecho, porque acuérdate que ambos tienen la aseveración de sustancias que están dentro del lisosoma. O sea, estos dos procesos hacen que tu lisosoma tenga todas estas enzimas y todas estas especies reactivas de oxígeno y este ion clorito y eso, ¿no? Hipoclorito. Se hacen las dos, aunque, pues te repito, no es que la independiente no sirva, pero pues con la dependiente suele ser suficiente. Ok, sí, gracias. Considerado que les platicaba hace rato de estas defensinas, que ya las bacterias dijeron, pues nada, me pongo más gruesa y no me vas a agujerar. Pues entonces
Por eso recurrimos al primer mecanismo. ¿De acuerdo? Ah. Aquí podríamos, digo, no lo vamos a hacer ahorita porque ya siendo casi la hora de salida, pero hay algunos procesos que intentan compensar esto. Otras enzimas, de hecho, del proceso que intentan compensar el hecho de que no tengas NADPH oxidasa. Pero hay algunas bacterias que se llaman catalasas positivas, ajá, que hacen que todo se vaya al carajo de por sí, pero llegaríamos a inmunopatología. Verás de qué hablo. Chécate. Daño celular. Ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Talco, esto tiene que ver con hipersensibilidad. ¿Tú cómo se ataca? Mycobacterium tuberculosis. Sí, 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 insertaste el Mycobacterium, pero repito, no puedes digerirlo. Ergo, pues, tu macrófago está todo atontado. ¿Correcto? Está todo atontado, no va a poder hacer sus mecanismos per se de inflamatorios. Ajá. Y contextualmente tu respuesta inclusive inflamatoria aguda, que vimos las proteínas de la fase aguda tampoco funcionan bien, se te va a empezar a acumular el desastre ahí. El agente nocivo no se va a ir, más bien va a ser absorbido y absorbido y absorbido sin tener capacidad de degradarlo. Y entonces esto deriva en que, ok, no puedo, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a reclutar células, a ver si alguien me puede hacer el paro. Linfocitos T, por ejemplo. Que en lugar de llegar y ayudar, pues a estropear el asunto. Porque muchos de ellos llegan y no preguntan ni qué está pasando. Así de, ay, macrófago, ¿en qué te ayudo? ¿Sientes mal? No, ay, te va inflamación, desgraciado, ¿no? Entonces empiezan a inflamar el área. ¿Y qué tienes? Un resultado de inflamación crónica. Lo cual no ayuda en nada, porque lo que va a resultar, como te dije hace rato, necrosis, formación de granulomas y fibrosis. ¿Lo ves? Ah. Disculpen el lenguaje coloquial, pero sé que sí me entiendes. ¿De acuerdo? Bien. Oiga, profe, ¿y cuáles son los estímulos que me podrían generar esto? Pues mira, hay muchos motivos por los cuales se genera enfermedad granulomatosa crónica. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, que obviamente estas dos ya te llevan a esos efectos, pero sé que te enseñaron de que las personas se empiezan a quedar sin pedazos de piel. Ah, ya sabes por qué. La sífilis también ocurre, por ejemplo. Puede dar hasta porque me arañó mi gato. Ah, sí. Puede dar hasta porque te araña un gato. Ahora, también fíjate dónde está el gatito, ¿no? Porque generalmente lo que te pasa son bacterias en sus garritas. Digo, si tu gato es el que se pierde en la noche y regresa 3 días después, ¿no? Ah, ten cuidado con que te arañe porque se te va a empezar a caer la nariz, como a Michael Jackson. Pero bueno, continuemos, no es cierto. Sarcoidosis, perdón. ¿Qué otra? La enfermedad de Crohn, que ya es una reacción más hacia bacterias intestinales por aquello de las células o las afectaciones de Crohn, que veremos al final. Pero bueno, solamente para que te des cuenta que hay muchos motivos por los cuales puedes tener enfermedad granulomatosa crónica. Listo. Ergo, la próxima clase, o sea, el jueves, vamos a ver el proceso inflamatorio. Porque, profe, ya está súper chido. Se come a la bacteria y le pone sus cositas para que se muera. Esto solo es el preludio. El macrófago llegó y se comió a la bacteria, pensando obviamente en el caso de salud. No pensemos en las enfermedades. Piensa en el proceso que se lleva a cabo de manera correcta. Pero cuando el macrófago hace esto, apenas empieza la fiesta, porque entonces apenas va a desatar la inflamación. Con moléculas y llega el linfocito, ¿qué está pasando aquí? Y entonces se hace el proceso inflamatorio, que se lleva a cabo con células, con vías de señalización y con moléculas secretadas. Pero de todo ese chiste, te cuento el próximo jueves. Qué chido es hablar de estos temas tan bonitos. ¿Dudas, comentarios, incertidumbres? Cuéntame. ¿Ninguno? No, ¿verdad? Está sencillo. Te dije que el tema del día de hoy iba a estar sencillito. Mande, Mara. Dijo que le recordara el final. Sí, espérame tantito. ¿Me esperas al final, por favor, no? Sí. Para que me pases tu correo. Los demás chicos, si no tienen dudas, antes de eso, perdón. Les recuerdo que va a pasar el próximo jueves. Proceso inflamatorio.
examen oral. Y, qué bonito, no sufran, ¿por qué sufren, carajo? No me gusta verlos, bueno, sí un poquito. No sufran, ajá. Y tercer punto, el jueguito de los puntos. Si bien has estudiado y le sabes como a la cultura geek, ¿no? Como Dragon Ball y Pokémon y todas esas cosas que al profe le gustan, profe, a mí no me gustan, cállate, a mí sí. Ajá. Entonces, si le sabes esas cosas, te puedes ganar un puntillo en el examen que te va a ayudar bastante, pero todo eso el jueves. Y repito, para que quede bien claro, no sé por qué carajo les dije que el jueves iba a ser el examen, pero yo sí lo estoy llevando al lunes, creo que sería más adecuado. Ya me acordé por qué les dije que el jueves, porque si era presencial podía llegar antes, ¿no? Porque no quiero que salgan tan noche y les vayan a hacer algo. Ah, no, yo creo que el lunes está chido. Oh, no, bueno, ya por favor avísenme con su compañera Mariana quién sí se ve completamente impedido de poder venir a hacer el